Bueno, les presento a Melisa. Ella nos va a estar acompañando hoy en esta charla que me parece muy adecuada para el momento en el que estamos y la esperaba con mucha expectativa, que es de un tema relacionado de los retos que hemos afrontado con la pandemia, con COVID, y cómo los datos y la contratación pública pues se hicieron como un reto en este momento. Melissa es una data scientist con 3 años de experiencia en diferentes sectores, en tecnología, en salud, en investigación. Realizó un pregrado en ingeniería industrial y un máster en ingeniería también, con enfoque en optimización y estadística de la Universidad de los Andes, y tiene un proyecto que destaca en las herramientas para realizar trazabilidad de recursos públicos en Colombia. Un placer tenerte aquí, Melissa. Bienvenida y el escenario es tuyo. Bueno, gracias Daniela. Para mí es un honor estar acá y un honor seguir después de la charla de Judy, que de verdad la admiro mucho por sacar este movimiento adelante. Es algo muy bonito como todo el tema de Women in Data Science. So thank you Judy for being here, and I'm honored to be following your talk. Y bueno, y muchas gracias también a ustedes en Data Science por invitarme acá. Siempre, Entonces, siempre bienvenida. gracias Dani. Bueno, sin más preámbulos, pues les quería contar como un proyecto que yo hice parte y que ya estoy lanzando. Se llama, la charla la denominé Datos y Contratación Pública, un reto en la pandemia del COVID-19. Y bueno, quería mostrarles esto porque a mí me interesan muchísimo los temas de Data and Social Good. Es algo que me apasiona mucho. Pienso que nosotros como científicos de datos y científicas de datos podemos cambiar el mundo con los datos. Y bueno, esta es como de pronto mi granito de arena digamos, al panorama en Colombia. Entonces, ya para contarles un poco sobre mí, pues Dani ya hizo la introducción bastante bien. Ahorita estoy trabajando como Data Scientist en Mercado Libre y además estoy trabajando con una consultoría con la Universidad de los Andes, aquí en Colombia, con también temas de sector público, y también estoy de profesor asistente en un curso que quizá algunos han escuchado, que se llama Data Science for All, que también lo financia el MINTIC y también es con temas de educación acá en Colombia. Entonces ya un poco para contarles el contexto de mi proyecto. En junio de 2020, la Secretaría de Transparencia con la Embajada Británica en Colombia y una organización que se llama Open Contracting Partnership, que es una organización que promueve el uso de datos abiertos aquí, bueno, de manera global, específicamente para temas de contratación, lanza una datatón llamada Datos contra el COVID y la corrupción. El objetivo principal de esta datatón era promover la transparencia y combatir la corrupción pues, en la coyuntura. Entonces, pues yo con mis compañeros vemos este proyecto, nos presentamos. Mis compañeros nos denominamos el Grupo Canario, y mis compañeros son Carlos Caro, que es instructor en la Universidad de los Andes, y mi segundo compañero, David Gamba, que es Machine Learning Engineer en OMDEMNA. Entonces nosotros nos presentamos a esta convocatoria y ganamos financiación para completar este proyecto en 2 meses. Entonces solo empezamos aproximadamente en agosto, entonces ya ahorita estamos cerrando el proyecto, logramos unos resultados bastante interesantes, entonces eso es lo que les vengo a explicar hoy. Entonces, ya que hay un poquito más de contexto sobre el proyecto, pues les voy a contar como el tema del COVID y la contratación como está ahorita. Entonces, bueno, la contratación durante el COVID-19, como se imaginarán algunos, es masiva, haciendo que el proceso de seguridad ciudadana sea bastante complicado. ¿Qué pasa? Que los datos sí existen y están abiertos a todo el mundo en una plataforma que se llama Datos Abiertos, datos.gov.co. Sin embargo, consideramos que la data de pronto muchas veces no es tan fácil, digamos, de buscar patrones en la data, y se necesita un poco de conocimiento técnico. Entonces, para darles dos datos también y que se imaginen la dimensión de la contratación en COVID, a corte de hace unos días,
hubieron aproximadamente 20.000 contratos relacionados a la gestión del COVID-19 aquí en Colombia. Hay un valor promedio del contrato de 200 millones de pesos, que esto es aproximadamente 5.800 dólares por contrato. Entonces, estos son datos bastante relevantes y se está obviamente moviendo mucho dinero en la contratación pública acá. Y pues nosotros consideramos que era relevante hacer algo en este campo. Entonces, ¿cuál era nuestra motivación? Nuestra motivación era cómo ayudar a automatizar esta veeduría ciudadana que debería estar y generar visibilidad sobre los procesos de contratación de emergencia. Entonces, es así como nace el proyecto Canopy. Nace con dos objetivos principales. El primero es la visibilización y transparencia, donde queríamos responder tres preguntas principales. ¿Qué se contrató en el COVID? ¿En dónde se contrató? ¿Y con quién se contrató? Esta visibilización nos parece importante que sea fácil e intuitiva, porque nosotros queremos que la veeduría finalmente la haga la ciudadanía. Y la segunda parte, que es donde de pronto voy a entrar un poco más en detalle, es un sistema de alertas tempranas en contratación pública del COVID. Aquí es importante aclarar que una alerta no significa corrupción. Es decir, corrupción no es solamente que un algoritmo me levante una bandera roja, sino que yo tengo que ir a mirar los contratos, ver si, no sé, tienen algo irregular o finalmente no. Pero nuestro objetivo no es decir si algo es corrupción o no, sino dirigir estos, digamos, estos esfuerzos de veeduría ciudadana. Y pues con eso nos podemos, primero, ahorrar muchísimo tiempo y segundo, pues podemos detectar la corrupción muchísimo más fácil, ¿no? Entonces nosotros construimos 4 alertas. Les voy a hablar sobre 2 por temas de tiempo, que es la alerta de sobrecostos y la alerta de concentración de contratistas. Pero también hicimos una alerta llamada transparencia activa y también otra que se llama financiación de campañas políticas. Si quieren saber más sobre estas, también estoy feliz de hablarlo offline con ustedes. Bueno, un poco para darles ya un overview de toda la herramienta, Canopy nosotros lo construimos de una forma flexible y escalable. Entonces, les voy a contar un poco por encima cómo fue el proceso, pero voy a entrar en cada uno de los pasos en más detalle. Entonces, primero nosotros teníamos fuentes de información oficiales y complementarias, siendo fuentes oficiales la de datos abiertos, pero también teníamos fuentes complementarias como por ejemplo de Transparencia por Colombia. Después pasamos a un proceso de extracción, carga y procesamiento de datos, donde hicimos una integración de fuentes de datos, las que mencioné anteriormente. Después hicimos una creación de alertas bajo un algoritmo escalable. Este es un principio que nos importa mucho. Siempre, bueno, lo hicimos construido sobre Python y todo, de hecho, lo hicimos sobre herramientas open source. Y bueno, finalmente hicimos un dashboard de visualización que es fácil de utilizar, es intuitivo. Lo hicimos con una librería de Python llamada Dash, que está montada sobre Flask. Bueno, listo. Entonces, ya para entrar en detalle en cada uno de los pasos, les voy a hablar primero de las fuentes de datos. Entonces, la fuente de datos principal es el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. ¿Qué es el SECOP? Es una base de datos donde están todos los contratos públicos en Colombia. Aproximadamente, si no estoy mal, desde 2012, por ley tienen que estar ahí. Y digamos, el SECOP tiene 2 grandes bases de datos. El SECOP 1, que es una base de datos, es la principal, es donde están la mayoría de contratos acá en el país, pero no tiene tanta información. Y el SECOP 2 es una herramienta ya un poco más robusta, digamos que cumple objetivos similares a los del SECOP 1, pero esta tiene muchísima más información. Lastimosamente no se cuenta ahorita con tantos datos como en SECOP 1, pero bueno. Bueno, estos datos estos datos se centralizan por Colombia Compra Eficiente, que es una entidad pública, la entidad pública que se encarga de mantener el SECOP. Pero estos datos son centralizados bajo un estándar de Open Contracting Data Standard, que es de uno de los patrocinadores que les mencioné anteriormente, Open Contracting Partnership. Y lo que hace este estándar
es, digamos, darnos una forma de estandarizar mucho más estos datos y que queden de una manera muchísimo más organizada, y también tabula información que no está directamente en SecOp 2. Es decir, si yo voy a datos abiertos, hay información que está ya dentro, digamos, del SecOp en sí. Ahorita igual se los va a mostrar el SecOp. Pero lo que hace este estándar es tabular todo eso, y que sea pues para nosotros los investigadores mucho más fácil acceder a esa información. Bueno, después de haber hecho eso, nosotros hicimos la extracción de datos y lo estructuramos en un pipeline. Aquí yo quería explicar un poco por qué escogimos un pipeline en vez de hacer, no sé, scripts en Python común y corriente y después, no sé, correrlo con un scheduler simplemente cada cierto tiempo. Teníamos tres razones principales. La primera es que queríamos hacer un monitoreo de todos los pasos, especialmente si llegaba a fallar algo, por ejemplo, en el proceso de extracción, en el proceso de preprocesamiento, de elaboración de las alarmas. Y pues un orquestador nos permite de manera más fácil pues hacer toda esta trazabilidad, ¿no? Mientras que de pronto un script es mucho más difícil de hacer debug. Bueno, la segunda parte es la modularización del proyecto. Entonces a nosotros, bueno, primero éramos 3 personas trabajando en el proyecto y obviamente cada uno trabajó pues en una parte diferente y la ensamblamos. Y pues también estamos interesados y creemos que esta herramienta pues, se puede escalar, especialmente en el tema de las alarmas. Creemos que más alarmas se pueden unir, entonces no queríamos que fuera tan difícil para alguien nuevo entrar y meter código, sino que esta modularización nos permitía esa facilidad. Y tercero, nos importaba pues tener una página live lista para producción, y pues un pipeline es mucho mejor que eso, mucho mejor para eso que un script. Finalmente decidimos usar Dagster. No sé si todos conocen Dagster, es similar a Airflow, no voy a entrar mucho en los detalles, nos da un poco más de beneficios que Airflow en lo que queríamos hacer nosotros. Pero básicamente es una herramienta open source que nos permite estructurar pipelines de procesamiento y modelos. Bueno, para el tema de ya las creaciones de alertas, pues nosotros antes de construir cada alarma nos sentamos a pensar 3 cosas principales, lógicamente porque pues es mucha información y a veces es muy bueno como focalizar todos los esfuerzos y las ideas que tenemos. Entonces pensamos 3 cosas principales. La primera, armar alarmas clave para la coyuntura, que nos parecía clave identificar dada esta emergencia. ¿Cierto? Porque pues nos sentamos y pensamos, bueno, que sería chévere que nosotros mostráramos en nuestra herramienta. Después, nosotros queríamos hacer nuestro enfoque territorial, es decir, queríamos que la veeduría ciudadana la pudiera hacer alguien desde cualquier departamento del país. No sé, por ejemplo, alguien de Cundinamarca quisiera ver los contratos de su departamento, entonces que eso se pudiera hacer a través de nuestra herramienta y de nuestras alarmas. Y tercero, que estas no son las únicas alarmas posibles, sin embargo nosotros creemos que es un buen comienzo para detectar las anomalías y para iterar sobre las alarmas. Ya, y eso también creo que va sumado con que el coronavirus pues es un tema que se está moviendo muy rápido. Entonces, pues entre más rápido tengamos una herramienta de veeduría, para nosotros es mejor y es, digamos, más impactful. Entonces ya voy a entrar un poco más en detalle sobre las alertas. La primera alerta es de sobrecosto y voy a contarles un poco la motivación que teníamos detrás de ella, que es que muchos de los contratos en la emergencia son destinados a comprar insumos para la prevención del COVID. Entonces, bueno, como se imaginarán, hay muchos contratos, no sé, comprando tipo tapabocas, trajes de protección, cosas de limpieza, bueno, se imaginarán la cantidad de contratos que habrán sobre eso. Ahorita, y pues nosotros nos pareció muy interesante poder hacer una alerta sobre eso. Entonces, bueno, ¿cuál era la idea con esta alerta? Queríamos hacer una alerta que nos alertara sobre los contratos que superan el precio máximo a contratar.
Entonces, simplemente teníamos un precio máximo a contratar, ya voy a explicar de dónde, y lo comparábamos con el del contrato, y pues si ese precio se supera, pues simplemente se lanza la alerta. Entonces, este precio máximo del producto a contratar sale de unos acuerdos marco de precios. El acuerdo marco es como para simplificar un documento que saca el gobierno cada cierto tiempo diciendo cuál es, digamos, por producto, por insumo, cuál debería ser el precio mínimo y el precio máximo de compra. Ellos estudian más o menos cómo es el precio del mercado y pues ponen en los acuerdos marco esos precios. Un poco también para guía en las entidades públicas de cuánto debería estar costando algo pues en un contrato. Entonces, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos un nombre y un precio máximo de ítems por contratar ya dentro del contrato del SECOP. Entonces, eso lo sacamos gracias a la API de Open Contracting porque realmente en datos abiertos no está directamente. Entonces, bueno, ya tenemos esos dos datos y podemos sacar la alerta, ¿no? Entonces, ¿qué algoritmos usamos? Aquí usamos un algoritmo de Approximate String Matching Algorithms. Entonces, nada, era simplemente ver cómo la similitud entre los nombres digamos, del ítem que decía en acuerdos de precio, en los acuerdos marco y en SECOP. Porque, ¿qué pasa? Que generalmente como en el SECOP es campos abiertos, no es como que el nombre de tapabocas esté estandarizado, sino que yo puedo escribir no sé, tapabocas N95 o tapabocas industrial o tapabocas con una S de más, se me fue, no sé. Pues, y en los acuerdos marco pues tenemos ya los nombres un poco más estándar, entonces necesitábamos hacer como esa similitud para poder sacar la alarma. Específicamente usamos Left Time Distance porque no necesitábamos mucho performance, pero, pero, pero a lo que quiero venir con esto es que no son algoritmos muy difíciles. Y creo que, digamos, durante toda la elaboración de las alarmas no fueron algoritmos muy complicados, pero tienen mucho impacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo considero personalmente que en sector público hay mucho por hacer y en temas de data and social good hay mucho por hacer, pero no necesariamente tiene que ser, no sé, una red neuronal o algo así para que tenga un verdadero impacto. Entonces, es un poco también darles ese mensaje de que no necesariamente tiene que ser lo más complejo para que pues sea bueno para la ciudadanía. Ya la segunda alerta es de concentración de contratistas. La motivación sobre esta es que la contratación pública no debería estar concentrada solamente en unos cuantos actores. También esta alerta en particular la quería explicar un poco ligada a lo que dije anteriormente. Esta no tiene algoritmos en sí, esta es ya más un cálculo que hicimos más como quizá con conocimiento del tema de contratación, pero que también pues, nos parece una alarma relevante. Entonces voy a explicarla primero por encima, en qué consiste, pero de pronto esta es un poco más difícil de entender, entonces después voy a ejemplificar. Entonces nosotros tenemos la contratación por cada departamento y ya con esa contratación sacamos por cada contratista qué porcentaje del total de contratos le corresponde eso en pesos y después cuál es el porcentaje acumulado de contratos para los 10 primeros contratistas. Entonces, bueno, voy a dar el ejemplo, de pronto si es más claro. Imagínense que en Atlántico el total de contratación en COVID es de 100 millones de pesos. Entonces nosotros tenemos ese dato, simplemente sumamos todos los contratos que se hicieron en Atlántico y después pasamos a hacer esta tabla. Entonces en esta tabla lo que pasamos a hacer es, por cada contratista, queremos saber cuál fue el monto total en pesos que se le asignó para el departamento de Atlántico. Si el contratista hizo 2 contratos en Atlántico, cada uno por 5 millones, pues el total es 10 y este es el que se le pone en esta tabla. Así el B fue 9 millones y así sucesivamente hasta el 10º contratista. Después, ¿qué hacemos? Sacamos el porcentaje, o sea, ¿qué porcentaje de estos 10 millones corresponden a la contratación total de Atlántico?
Entonces, de estos 10 millones, pues 10 millones es el 10% de 100 millones, 9 millones es el 9%, etcétera. Entonces, así tenemos el porcentaje de contratación total en pesos asignada para cada contratista. Finalmente, lo que hacemos es sacar el porcentaje acumulado para los 10 primeros contratistas. Entonces, sumamos, digamos, esta columna, la sumamos, entonces 10 más 9, 19, etcétera. Entonces, imagínense que el porcentaje acumulado para los 10 primeros contratistas en Atlántico es de 40%. Entonces, aquí finalmente la conclusión es que, perdón. Ya. Que el 40% de los contratos están concentrados en los primeros 10 contratistas. Esta alarma, ¿qué quiere decir? Que puede que, o sea, para nosotros es de pronto una alarma que casi todo lo que se contrató en el COVID en un departamento esté asignado solo a unos pocos contratistas, por lo mismo que dijimos que había un volumen muy grande de contratación. Entonces es alarmante que de pronto solo estemos contratando a 10 personas para hacer, no sé, 100.000 contratos. Entonces eso es más o menos lo que quiere decir esta alarma. Bueno, ya después de construir estas dos alarmas y el resto, entonces a nosotros nos importaba cómo comunicar estas ideas. Nosotros nos importaba mucho conocer nuestra audiencia y pues nosotros finalmente queríamos que la veeduría fuera ciudadana, como lo he dicho anteriormente. Entonces nos importaba hacer un mensaje comunicado de manera fácil y entendible y queríamos traducir tecnicismos a una herramienta atractiva. Aquí, ¿por qué traje esto a colación? Porque a mí me parece que la comunicación es clave en el tema de data science. Y si la comunicación no se hace de manera eficaz, finalmente un modelo que puede que sea excelente no va a ser usado de la manera adecuada y finalmente no va a causar el impacto que queramos que cause. Entonces, nosotros consideramos que la comunicación es tan o quizá a veces más importante que hacer un buen modelo, especialmente si estamos trabajando con, no sé, ciudadanía o un usuario o un cliente, etc. Bueno, entonces nuestro objetivo es que la ciudadanía utilice la herramienta de una interfaz intuitiva y una comunicación eficaz. Y bueno, ya así es como construimos el proyecto Canopy, montado sobre Dash, como les comenté anteriormente. Entonces les voy a mostrar, la página ya está aquí live, yo la tengo aquí abierta. De pronto les voy a mostrar aquí el home. La herramienta no está 100% terminada porque lastimosamente pues no pudimos terminarla a tiempo para la charla, pero quizá en 2 semanas ya vamos a hacer el lanzamiento. Entonces, pues bueno, de pronto si entran a la página ven un poco la ven un poco cruda en algunas partes, pero bueno, les quería mostrar que está en vivo. Pues acá este es como el home, pero quería mostrarles el tema de las alarmas que ya les comentaba. Entonces, por ejemplo, la alerta de sobrecosto, y podemos ver un ejemplo en particular. Por ejemplo, este contrato, que es de acá de Bogotá, se hizo por 293 millones de pesos. Uno de los ítems de ese contrato era una sábana, que el precio por ítem es de 35.000 pesos, ese es el precio que se pone en el contrato, pero el precio máximo es de 11.000 pesos. Entonces ahí pues se lanza la alarma y nosotros podemos llegar ya acá y explorar dentro de la herramienta de SECOP, bueno, como exactamente ese contrato, como de qué es. Entonces, aquí ya en SECOP ustedes pueden ver todo, como, no sé, documentos de contratos, etcétera, como un poco más técnico. Y entonces ahí ya podemos entrar a mirar si efectivamente la alarma, pues, o sea, algo pasa raro en este contrato o no. A ver, me vuelvo un poco. Aquí también está la de concentración de contratistas. Bueno, aquí ya podemos ver ese porcentaje que les comentaba, que aquí lo llamamos porcentaje pues, de proveedores, graficado en un mapa. Y también esta es la misma información, pero en diagrama de barras. Entonces,
aquí pues entre más oscuro es que está más concentrada, entonces podemos ver por ejemplo acá en departamento de Chada, por acá Magdalena, Atlántico, que están como zonas que quizá podemos entrar y revisar. Y aquí ya por cada departamento podemos hacer este filtro de cuáles son los contratistas de los que nos hablan. Entonces, por ejemplo, no sé, bueno, Caquetá. Caquetá, aquí ya podemos ver para cada, o sea, cuáles fueron los proveedores en ese top 10, cuál es el valor del contrato total para ese contratista, el porcentaje acumulado de los contratos y pues el dato del proveedor. Entonces voy a volver a la presentación. Bueno, sí, y ya como para finalizar, yo quería hacer hincapié en la importancia de la comunidad colaborativa en nuestro proyecto. Uno de nuestros objetivos es lograr la colaboración en la comunidad de Data Science en Colombia para este tipo de proyectos de data y social good, y en específicamente contratación pública. ¿Por qué? Porque consideramos que es importante y no nos parece tan chévere nosotros quedarnos con el código solo nosotros, sino que sabemos que hay mucha gente que también está interesada en participar en el tema o que sabe mucho del tema y que tiene aportes muy interesantes. Entonces nosotros queremos, digamos, incentivar en nuestro proyecto este tipo de colaboraciones y también como que esa comunidad se abra, ¿no? No solamente con nuestro proyecto, sino en general. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, pues también nosotros vamos a dejar el repositorio completamente abierto y pues también estamos muy, muy dispuestos a escucharlos con sugerencias que tengan, etcétera. Y pues es algo como que queremos hacer mucho, mucho hincapié. Bueno, ya para terminar, Canopy, pues lo que les expuse es una herramienta que crea alertas tempranas de contratación para el COVID, aprovecha los datos abiertos de contratación en Colombia, es fácil de usar para la ciudadanía y comunica de manera eficaz y tiene todo su código abierto. Y ya, pues de pronto una pregunta para llevarnos es ¿qué otras alertas tempranas creen que podrían ser interesantes para identificar irregularidades en contratación en COVID? Hay muchas, digamos, acá hay una salvedad que hay muchas alertas que quizá uno piensa que se pueden hacer, pero por varios temas no se pueden, pero me parece muy interesante poder extenderles esta pregunta y también esta invitación. Pues nada, como para que se animen y este tema es muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto, mi LinkedIn, mi repositorio GitHub, mi correo electrónico. También los invito a entrar a la página, aunque todavía no está 100% completa, pero también si quieren seguirme en LinkedIn y ahí pues yo creo que haremos el anuncio con mis compañeros y las organizaciones cuando hagamos el lanzamiento de la plataforma. Tampoco quería pasar la oportunidad sin agradecer a nuestros sponsors en esta iniciativa. Entonces, muchas gracias a Open Contracting Partnership, a la Secretaría de Transparencia de la Embajada Británica, a mis compañeros Carlos y David, y finalmente a ustedes, Daniela, y todo el equipo de Data Science FEM por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Qué tema tan interesante. Yo creo que todos estamos como boquiabiertos porque personalmente yo no creía posible como llegar a ese nivel de detalle y pues eso es maravilloso para el momento en el que estamos. Tenemos un espacio para preguntas. Acá, déjame reviso. Dame un segundo, por favor. No sé si de pronto nos cuentas tu experiencia de cómo llegaron a esta idea, o sea, de dónde surgió realmente o cuál fue como esa semilla que los llevó a esto. Bueno, nosotros con los tres teníamos un poco de experiencia en esto de contratación pública. Personalmente yo hice mi tesis de maestría también con eso. Entonces cuando vimos pues la convocatoria, entonces nos interesó muchísimo. ¿Cómo nace también? Es que creo que también fue como un tema bueno, nosotros ya conocemos la contratación
y conocemos un poco qué podría llegar a ser impactful en temas para los tomadores de decisiones. Entonces, creo que esos fueron como las dos semillas que hicieron como este proyecto posible. ¿Cuáles fueron los retos? Nos pregunta Andrea Fuentes. ¿Cuáles fueron los retos más importantes en la obtención de los orígenes de los datos para este proyecto? Sí, es una buena pregunta porque realmente el tema de los datos nos causó bastantes problemas. Digamos, creo que los dos problemas principales era primero que nosotros queríamos hacer una herramienta como vieron, una página web, y creo que los datos están hechos más como para extraerse de manera como más periódica, no como para estarse consumiendo live. Entonces eso fue un primer reto, y el segundo creo que es la calidad de los datos. Sí, el SECOP lastimosamente tiene muchos problemas de calidad de datos, entonces nosotros también tuvimos que hacer como mucho trabajo en ese lado. Me preguntan, en problemáticas públicas, ¿qué datos crees que puedan explorarse de manera independiente, que estén disponibles en este momento para analizarlos y buscar información, así como en tu proyecto con los temas de contratación? Bueno, la página de datos abiertos aquí en Colombia a mí me parece bastante completa, o sea, en lo que se puede esperar de temas públicos, porque muchas veces pues no está tan, digamos, tan limpia como uno quisiera. Pero esa página es bastante buena, o sea, está contratación, pero yo conozco que hay muchísimas más fuentes de datos, no sé, del DANE o digamos también en las ciudades, creo, las ciudades principales también hay muy buena cantidad de datos, digo que digamos en Medellín entiendo que es muy bueno el tema de datos abiertos, acá en Bogotá también, entonces de pronto es buscar un poco más en internet, pero los datos están y acá en Colombia ese tema está muy fuerte. Hay una felicitación, Margarita te dice muy interesante el desarrollo de este proyecto, felicitaciones a ti y a tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Y por acá tengo otro. Eh, ¿Qué cantidad de periodos de tiempo históricos se están cargados en este momento en la plataforma? Y más o menos cuál es el volumen de datos que tiene. O sea, del SECOP, toda la contratación pública entiendo que están desde el 2012, pero como ya con calidad están, creo que desde 2014. Estos datos no estoy 100% segura, pero bueno. Y aproximadamente son 9 millones de datos. Ya de COVID pues fueron los 20.000 que mencioné, pero pues son 9 millones de datos en total. Muchísimo. Y Ana Calderón nos pregunta cómo puede contactarte para replicar este proyecto posiblemente en otros países. Bueno, muy interesante, muy chévere. No, por LinkedIn o por correo me puedes contactar y sin ningún problema. Y también una invitación a cualquier persona que tenga duda o que quiera entrar o que simplemente quiera saber más de la herramienta, pues ahí les extiendo la invitación. Brian nos respondió la pregunta que tú hiciste y dice, se me ocurre hacer una alerta de acuerdo a la fecha de los contratos, mirando en qué fecha se desembolsaron valores atípicos y entrar al detalle de esas fechas. Está muy buena, la verdad. Sí, 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 si quieres, Brian, después me contactas. Está muy buena esa idea. Súper, Melissa, muchísimas gracias. De verdad que qué espacio tan chévere, muchísimo conocimiento y sobre todo en el área pública, que yo creo que ha avanzado un poco más lento todo este tema de desarrollo y de tecnología y de migrar a cosas más fáciles o que sean más amables para el usuario para tomar decisiones. Entonces, súper, súper interesante y muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Dani, y al equipo también. Y también para animarlos que el sector público sí es un sector que está muchísimo más atrasado en temas de datos, pero realmente pues crear ese impacto en toda la ciudadanía es muy, muy gratificante al final. Entonces, como para que digamos, no lo dejemos de lado porque es un poco más difícil que lo privado muchas veces, y lo digo yo que pues trabajo en una empresa privada y sé cuál es la diferencia. Pero nada, como que se animen muchachos y muchísimas gracias. Súper.